Hoy es la presentación de uno de los temas más esperados, 666, el Anticristo. En el Apocalipsis, esta entidad es llamada la Bestia, quien es el principal aliado de Satanás. Oremos. Padre amado, hoy imploramos en especial tu dirección para tan vital tema. Danos tu espíritu para que nos ayude a entender lo que tú quieres que sepamos. En el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén. Y ahora con ustedes, el profesor Luis Germán Cajiga. Estamos ante un tema no solamente importante, sino un tema que trae muchas discusiones, muchos puntos de vista. Y queremos presentar ahora, a la luz de la historia, a la luz de la Biblia, ¿qué creemos que es el Anticristo? Yo dije qué, no dije quién. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, que es el capítulo básico para el estudio de este tema. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Es una bestia, un animal, porque la palabra bestia quiere decir un animal muy extraño. ¿Por qué? Porque tiene parte de diferentes animales. Cuerpo de leopardo, boca de león, patas de oso. Y eso nos remonta al estudio de Daniel, el capítulo 7 de Daniel. Porque eso tiene un trasfondo. Recordemos que entre Daniel y Apocalipsis hubo un lapso de 600 años. Y sin embargo, tenemos que ver la armonía maravillosa que hay entre estos 2 libros. Daniel tuvo una visión en el capítulo 7 de su libro. En esa visión nos dice que vio 4 bestias. Veamos el versos 2 y 3. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Daniel vio 4 bestias, que son animales, y que surgen, dice, los 4 vientos, que son las luchas, las pugnas entre los hombres, las guerras, conflictos, en la gran mar. En la gran mar, mar significa en la Biblia mucho nombre de gentes, naciones, pueblos y lenguas. Pero aquí especialmente al decir la gran mar, se está refiriendo al mar Mediterráneo, que es el gran mar donde se mueve gran parte de la historia, del Antigua, la historia del Renacimiento, la historia de las cruzadas, todo eso se desarrolla ahí, en ese lugar, alrededor del mar muerto, del mar Mediterráneo, perdón. Y nos dice que surgen, como motivo de esas luchas, de esas pugnas de naciones, surgen 4 bestias, que son 4 naciones, obviamente. La primera bestia dice que era como un león, tenía alas de águila y representa a Babilonia. La segunda bestia, como un oso, con 3 costillas en la boca, representa a Medo-Persia. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas representa a Grecia. Y la bestia espantosa y terrible, la bestia es Roma. En eso concuerdan la mayoría de los intérpretes proféticos, que esas 4 bestias son esos 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Continuamos leyendo aquí ahora, viendo algo más sobre la 4ª bestia, que es Roma pagana. Dice verso 7. Y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, que esta bestia, esta 4ª bestia, que es Roma pagana, es diferente, es la más espantosa. Claro, es el imperio que más tiempo duró, de esos 4 grandes imperios, el más fuerte de ellos también, y sobre todo fue el imperio que existía en los tiempos de Cristo.
Roma, el gran imperio de Roma. Tenía 10 cuernos, y esos 10 cuernos representan la división de ese imperio en 10 naciones. Justamente cómo derrotar a Roma, un imperio tan fuerte, tan grande, tan poderoso. Sencillamente las tribus bárbaras del norte de Europa comenzaron a acosar poco a poco el imperio, hasta que lograron que cayeran las naciones de alrededor, y finalmente cayó Roma imperial en el año 476 de la era cristiana. Pero esas tribus bárbaras se fueron estableciendo en diferentes partes de lo que conocemos hoy como Europa. Y esas 10 eran los visigodos, burgundios, francos, suevos, alemanes, anglosajones, lombardos, vándalos, érulos y ostrogodos. Aquí tenemos en este mapa cómo se ubicaron esas 10 naciones en lo que es la Europa occidental. Ahora, hay algo interesante en esta visión que tuvo Daniel. Y aquí es que nos relacionamos mucho con Apocalipsis 13. Y es que entre esos 10 cuernos, que son esas 10 naciones, surge un cuerno pequeño. Ese cuerno va creciendo hasta hacerse más grande, más fuerte que los otros reinos. Y luego dice que quita 3 de esos primeros cuernos. Luego dice que en ese ojo, delante de él fueron arrancados 3 cuernos, versículo Daniel 7:8. Y en el verso también dice, ya aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Vamos a ver ahora Daniel 7:25. Y quiero que estén bien pendientes, mis amigos, porque este versículo, Daniel 7:25, es el que une o asocia a Daniel 7 con Apocalipsis 13. Y dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Este versículo solo podemos compararlo y es prácticamente idéntico a Apocalipsis 13, 1 al 8. Encontramos ahí esas mismas características. Vamos a hacer una pequeña comparación. Daniel 7:25 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo, mientras que Apocalipsis 13, versículo 6 dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios. Noten ustedes la armonía. Dice en Daniel de nuevo, y a los santos el Altísimo quebrantará. Y dice Apocalipsis 13:7, y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Daniel 7:25 de nuevo dice, y entregados serán en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. Y Apocalipsis 13:5, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ahí hay como si fuese una divergencia. Aquí dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá dice 42 meses. Pero vamos a ver más adelante que esa cifra es la misma, es idéntica, es la misma. Así que eso justamente es lo que más nos asegura a nosotros que están hablando Daniel 7:25 y Apocalipsis 13. Están hablando de la misma autoridad, del mismo poder. Vamos a ver las características en general basado en Daniel y Apocalipsis de esa bestia, ese gran poder que es el anticristo. Primeramente saldría de Roma. Tiene que salir, no puedo buscarlo en África, ni buscarlo en Europa Oriental, ni buscarlo en Asia, ni buscarlo en ningún lugar, ni en América, sino en Roma, en el territorio del Imperio Romano. Segundo, Roma pagana le daría su trono y autoridad. O sea, Roma le da el trono. Vamos a ver un poquito más adelante lo que el significado que tiene esto, que es bien importante. Roma le cede al anticristo su trono y su autoridad. Tercero, sería mayor que los otros reinos. Ustedes ven que era un cuerno chiquito que creció y quitó 3 cuernos, quitaría 3 reinos. Sería diferente a los otros reinos, claro, dice que este cuerno es un cuerno religioso y político, porque dice que blasfema contra Dios, etc. Sería, o quitaría 3 reinos, ya dijimos esto, 3 de los reinos europeos. Sexto, blasfemaría el nombre de Dios. O sea, usa títulos que corresponden a Dios. 7, blasfemaría el tabernáculo de Dios, que significa el evangelio, el tabernáculo, el santuario hebreo, que significa el evangelio. Octavo, se levantaría contra la ley de Dios. Pensaría mudar los tiempos y la ley. Recuerden eso que es bien importante. Noveno, perseguiría y mataría a los santos. O sea, perseguiría a los santos de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios.
Décimo, su poder duraría 1260 años. Tiempo y medio tiempo, 42 meses, equivale a 1260 días y significan años en profecía. Así que su hegemonía duraría 1260 años. Undécimo, su poder le sería quitado. En un momento de su historia iba a perder su autoridad. Y décimo segundo, su poder le sería restaurado. O sea que ese poder que perdió lo va a recobrar. Y décimo tercero, su nombre suma 666. Esas son las 13 principales características del anticristo, que vamos a visualizar en todo el resto de este temario. La visión general, lo que se enseña en general en el mundo es que el anticristo es una persona, un individuo, un rey poderoso que se va a levantar en Europa, va a gobernar el mercado común europeo, va a gobernar el mundo entero, será muy carismático, etcétera, etcétera, que es una persona, un individuo. Sin embargo, tenemos que decir que no a eso. ¿Por qué? Porque en Daniel y Apocalipsis, siempre que aparece una bestia, representa un estado político. Ahora entonces, ¿quién es el anticristo? ¿O qué es el anticristo? Bueno, de acuerdo a cómo se ve en las profecías y de acuerdo a cómo la historia va armonizando con la profecía, el anticristo representa el poder papal, el papado. Usted dirá, pero ¿cómo es posible si el papado representa a Cristo y hace tales cosas, etcétera, etcétera? Miren, usted se va a extrañar de las muchas cosas que se puede decir sobre este sistema, el sistema papal. Pero vamos a visualizar ahora, a desglosar todas estas características y ver cómo el papado cumple con cada uno de los detalles de esta profecía. Y es increíble porque no hay otra entidad en el mundo, en la historia, que pueda cumplir todas y cada una de estas características. Vamos a hablar de eso ya mismo. El anticristo entonces es el papado, el sistema papal. Aquí vemos el Vaticano. El Vaticano es un estado muy pequeño que se encuentra en el territorio de la República Italiana. Debido a un concordato en 1929, el Vaticano se convirtió en un estado político dentro de la República de Italia. O sea que el Vaticano es una nación como cualquier otra nación. Y hay que estar ahí, hay que verlo. Yo estuve ahí, pude ver la basílica, los museos, las riquezas que hay en el Vaticano son una cosa increíble, increíble. Y las visitas son constantes, miles y miles y miles de personas diariamente entran a ver esos museos y a ver esas áreas del Vaticano. Usted, de primera instancia, ¿usted creería que vería a Cristo con buenos ojos, que su líder espiritual, su líder de la iglesia en el mundo, viviera en ese lujo? Si usted estudia la historia del papado, sus comienzos en el siglo VI, hasta el día de hoy, usted puede dar cuenta de que realmente es una entidad político-religiosa que interviene en muchos asuntos de los países, etcétera, que tiene concordato con muchas naciones, que favorecen al papado y sus instituciones. Es decir, que esto es un sistema extraño por demás, lo cual obviamente no fue la idea de Cristo, que el jefe de su iglesia, si es que puede llamarse así, viviera en tanto lujo, tanta riqueza. Pero hay que verlo, realmente hay que verlo. Por lo menos búsquese en internet y trate de ver usted por sí mismo lo que es en sí el Vaticano. Ahora, dice que la bestia tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas, en una profecía bíblica, cabezas significan naciones o individuos. Pueden ser reyes, pueden ser reinos. Cualquiera de ambas cosas. Y las 7 cabezas representan 7 grandes imperios que después del diluvio han estado gobernando el mundo. Y tenemos, por ejemplo, que el primer gran imperio que la Biblia menciona es Egipto, que cautivó al pueblo de Dios, al pueblo israelita. Luego vino Asiria,
Ustedes se acuerdan del Nimrod famoso de la Biblia, que fundó a Siria y fundó también a Babilonia. Babilonia sería el tercero gran imperio que también cautivó al pueblo de Dios. Luego Medo-Persia, que es también un imperio que también tuvo relación con el pueblo de Dios. Grecia sería el quinto imperio, el sexto sería Roma pagana y el séptimo Roma papal. Y vamos a ver por qué decimos que el séptimo Roma papal. Satanás ha tenido siempre su sede en el mundo, un gobierno, una entidad. Por ejemplo, usted lee en Isaías capítulo 14 y ve que Satanás se presenta bajo la personificación del rey de Babilonia, y en Ezequiel 28 como el rey de Tiro. Es decir, que vemos que hay relación entre estas naciones con el imperio de Satanás. Él gobierna este mundo, dice la Biblia, él es el príncipe de este mundo, Dios de este siglo. Y sencillamente él ha tenido su trono en Egipto, en Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma pagana y finalmente Roma papal. Desde el año 538, en que se establece la hegemonía papal, ahí está el trono de Satanás. Desde ese tiempo hasta el presente. Y hasta que venga Cristo, porque según la Biblia, Cristo se enfrentará cara a cara con la bestia cuando Él venga por segunda vez. La bestia que se presenta tiene parte de león, parte de oso y parte de leopardo. Vimos que el león es es Babilonia, el oso es Medo-Persia y el leopardo es Grecia. Ahora, ¿qué tiene el romanismo, el papado, de esos tres imperios? Vemos obviamente del león, Babilonia. De Babilonia tiene la idolatría. La Iglesia romana ha pretendido que porque son figuras de santos y santas, bien bonitos y refinados, con mucho lipstick y mucha ropaje, con mucho oro, muchas cosas, muchas joyas, que por eso son buenos. Pero es tan abominable para Dios un ídolo bonito como un ídolo feo. Nada cambia, es ídolo como quiera. Y es idolatría, crasa. Y la iglesia romana pues ha copiado, tiene de Babilonia ese sistema idolátrico. Babilonia tenía nichos con dioses en todas las esquinas, en todas las calles. Como la iglesia católica tiene en todas las ciudades, tiene patrones y patronas y estatuas y figuras que le rinde culto. El oso, que es Medo-Persia. ¿Qué tiene de Medo-Persia el sistema papal? Pues tiene el domingo, el día del sol, que surgió justamente con el mitraísmo en Persia. Mucho antes de que Cristo naciera, ya se celebraba en Persia el culto al dios sol. Y el domingo se llamaba venerable el día del sol. Todavía en inglés retiene ese nombre, Sunday, día del sol. Y está en ese de esto. Celebraban también el 25 de diciembre como el nacimiento del dios sol, de Mitra. ¿Y qué tiene del leopardo, que es Grecia? La doctrina de la inmortalidad del alma, que aunque se mantuvo en Egipto y en Babilonia, etcétera, fue en Grecia que tomó más cariz de filosofía con Platón, etcétera. El libro El Fedón de Platón y el libro La República. Ahí presenta Platón justamente la doctrina de la inmortalidad del alma. Y en Grecia fue que se estableció esa doctrina y de ahí pasó al cristianismo de allá del segundo y tercer siglo, que se llama el neoplatonismo. O sea que ya ellos están abrazando a Platón como si fuera todo un profeta y creen en que el alma es inmortal. Nosotros creemos que no, que el alma no es inmortal, que el alma es el ser completo, y sí dice la Biblia que el alma que pecare morirá. Así que no hay tal cosa. Nos dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos, en el 7 versículo 8, delante del anticristo, de esa bestia o de ese cuerno. ¿Y cuáles son esos cuernos? Son los vándalos, érulos y ostrogodos. Estas naciones se volvieron arrianas. Y quiero detener un poquitín ahí para que ustedes vean lo que es. Arrio era un sacerdote de Alejandría. Y este hombre era muy fogoso. Y comenzó a proponer ciertas enseñanzas contrarias al cristianismo que imperaba en ese tiempo, sobre todo el concepto de la Trinidad. Fíjense, está hablando de la Trinidad. Arrio estaba en contra de ese concepto. Decía que no, que Cristo es hijo de Dios y Dios solamente es un Dios, que no hay más de un Dios. Nosotros creemos que no hay más de un Dios, porque Dios es un grupo de 3 personas. Si quieren llamar de Trinidad, llámenlo. Yo lo llamo divinidad o deidad. Lo compone el Padre y el Espíritu Santo, son 3 seres. Pero Arrio se levantó contra esa doctrina
y fundó el arrianismo, que fue una iglesia cristiana que creció mucho porque el arrianismo tenía un sistema de culto con mucho movimiento, como algunas iglesias hoy día que parecen discotecas, ¿no? Que tienen mucho palmadas y panderetas y vocerío y guitería, esas cosas así, para hacer el culto arriano, y eso atraía mucho a la gente, y los arrianos fueron llegando a todas estas naciones, poco a poco, a esas tres: vándalos, herulos y ostrogodos, y amenazaban con llegar a toda Europa. Había que pararlos, por lo tanto, se unieron Constantinopla y Roma y lograron la caída de esas tres naciones arrianas. Así que fueron los tres cuernos que cayeron delante del anticristo. Apocalipsis 13, 5 y 6. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Así que al levantarse, hablar cosas contra Dios, blasfemias contra Dios, obtener títulos de Dios, y luego blasfemar el tabernáculo, que significa el evangelio de Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de estas blasfemias del sistema papal. ¿Saben ustedes que el Papa tiene una tiara? Digo, hay varias, pero que tiene 3 coronas, una sobre otra. Eso quiere decir que es rey 3 veces, ¿verdad que sí? Bueno, la pronta biblioteca de Lucio Ferraris, volumen 6, en el artículo Papa, dice: por eso el Papa es coronado por una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Así que esas 3 coronas, que el Papa es rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. O sea que, en otras palabras, que el Papa es rey 3 veces, o 3 veces rey. Y como dije antes, esa tiara se encuentra de diferentes formas, y la están usando los papas por siglos. El Papa Juan Pablo I no le gustaba, porque pesaba mucho, y además él no se sentía tan orgulloso con esa corona, así que no le gustaba. Una vez se la puso porque lo obligó a la curia romana. Realmente él no le gustaba, él era muy sencillo. La misa. ¿Qué es la misa? Bueno, en la misa, el centro de la misa es lo que llaman la Eucaristía. Es cuando el sacerdote toma la hostia en su mano, que es el pan redondo y bien planito, donde él lo levanta y luego lo parte y dice que este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo real. Y en el sagrario, que es una habitación pequeñita que hay en el altar de la Iglesia Católica, hay siempre una copa llena de hostias. Por lo tanto, la gente cree que Cristo está ahí en persona, está ahí real. Y la gente hace una genuflexión, esa es la señal de la cruz, cuando pasa frente a la iglesia, porque dice que ahí está Cristo en persona. Bueno, yo quiero que leamos con cuidado este texto de Alfonso de Ligorio, un santo católico, en su libro Dignidad y Tarea del Sacerdote, página 34 al 36. Dice: en obediencia a las palabras hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, Dios mismo desciende al altar. Así puede decirse que el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador. El poder del sacerdote es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. O sea, el sacerdote está creando a Dios cuando está así, preparando el pan, y cuando lo levanta y lo parte, cuando Cristo muere, etc. Y le llaman un sacrificio incruento, sin sangre, lo que es la misa. Así que la misa en sí es una blasfemia también contra Dios. El Papa León XIII, Papa de 1878 a 1903, dijo lo siguiente: ocupamos en esta tierra el lugar del Dios omnipotente. En la encíclica La Reunión del Cristianismo, junio 20 de 1894. O sea, siempre han creído que ellos representan a Dios en la tierra, que son los representantes de Dios en la tierra. La oración de Cristóbal Marcelo, dirigida al Papa en el Quinto Concilio Laterense, 4ª sesión, en el año 1512, le dice así al Papa: porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el padre de familia, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Bueno, cuando a usted le dan un título de Dios, que usted le llaman, digamos, Mesías o Salvador, y usted lo acepta, usted está blasfemando. Usted debe de parar eso enseguida, porque eso es peligroso. Y aquí le llaman al Papa Dios, y él tranquilito que lo acepta. La gente se le arrodilla al frente, le besa la mano, y él tranquilito que lo acepta. Ahora, hay 3 títulos, entre los muchos que tiene el Papa, 3 títulos principales. El primero es Santo Padre. ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice Jesús, Mateo 23:9.
Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y si llamar a un hombre padre, sin ser su padre biológico, llamarle padre a alguien que no es su padre, es mal. Llamarle santo padre o padre santo es peor, porque está dando un título de Dios. En Juan 17, esto llama al Padre, Padre Santo o Santo Padre. Segundo título, sumo pontífice. Vamos a ver qué dice Pablo en Hebreos 4:14. Teniendo pues por sumo pontífice a Jesús, Hijo de Dios. Por tanto, ¿quién es el sumo pontífice? Es Cristo. Ese título no debe tener ningún ser humano. Y representante de Cristo, según Jesús en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién representa a Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Así que usted nota que el Papa blasfema al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres seres que forman la Trinidad o la divinidad celestial. El culto a María. Vamos a ver el culto a María. Le llaman Madre de Dios. Oiga, ¿usted puede creer que Dios tiene madre? Dios no tiene madre. María fue madre del Jesús humano, pero el Jesús divino, como él dice en Juan 17, el Jesús divino existe antes que María y antes que todos. Así que no tiene madre. Tiene un padre que lo engendró según la Biblia, que el padre, que Dios es el Padre, que tampoco fue en sentido biológico, pero es el Hijo de Dios, se llama el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero entonces a María se le han dado todos los títulos de Cristo. Ella es abogada, ella es mediadora, ella es intercesora, y todos los títulos de Cristo se han puesto a María también. Y la gente dice, pues es que nosotros no, sencillamente vamos a María para que ella nos lleve a Dios. Señores, la Biblia dice que no hay más que un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hacen falta más mediadores, sobran los mediadores. Cristo es suficiente. Así que esos títulos de María son títulos, sencillamente títulos blasfemos, realmente. Ahora yo quiero leerle unos trocitos aquí de las obras del mismo señor ese de hace un ratito, acabó de la misa, Alfonso de Ligorio, en el libro La Gloria de María, que es en 2 tomos. Yo lo leí los 2 tomos, interesantísimo. Y voy a leerle solamente apenas unos toquecitos nomás, lo que dicen de María en ese libro. Aún a veces seremos oídos más pronto recurriendo a María que si acudiésemos al Señor. Fíjense, ¿cuál es el significado de eso? Otro texto. Inmensa y admirable fue, por cierto, la bondad que, siendo nosotros pecadores vilísimos, dárnosle plugo a vos, Dios, una abogada, de quien podemos esperar toda suerte de bien, abogada en cuyas manos beneficentísimas están los tesoros inagotables de la divina gracia, abogada piadosísima, por quien alcanzamos redención de culpas, galardón de gloria. Vayan tomando, hermanos, y eso es poquito, el libro es todavía peor. Dice luego, un Señor tenemos lleno de misericordia y una Señora misericordiosísima, sentada está en el solio del reino de Dios, donde el Altísimo la revistió de su autoridad y omnipotencia. Oiga, esas son palabras mayores, que Dios le dio omnipotencia a María, que ella es todopoderosa. Y luego decirle señora, como si decimos Dios es el Señor, ella es la señora. O sea, todo el tiempo es usurpar el lugar de Dios. Todo, hasta el mismo Dios, obedece al mandato de María. Oiga, tremendo. Y el último texto. Poderoso es el Hijo, poderosa la Madre. Omnipotente el Hijo, omnipotente la Madre. ¿Qué les parece? Usted puede, si un católico sincero me está escuchando, usted puede aceptar eso. Siquiera uno de esos textos. Y le digo, léase los libros, los 2 tomos de La Gloria de María de Ligorio. Usted se va a dar cuenta que en cada página hay blasfemias horribles. Horribles, realmente. Y los santos, ¿saben lo que es el santoral? ¿No? Para cada día hay un santo. Para cada ocasión un santo. Santa Bárbara para los truenos. San Antonio para los enamorados. San Cristóbal para los viajeros. Oiga, para cada momento hay un santo. Y eso no es otra cosa que una copia de los dioses paganos que había en la cultura greco-romana, que había dioses para todas las ocasiones. Había dioses de los truenos, dioses de las cosechas, la diosa de Ceres, que es la diosa de las cosechas, el dios del amor, que es Cupido, y la diosa Venus, diosa del amor, y así tenemos dioses para todo, y así para exactamente una copia vil de la cultura o la religión grecorromana. Esto que está aquí es la tienda del Vaticano,
venden ahí las figuritas. Ahí compré yo unas figuritas también ahí. Ahí venden figuritas y santos y estatuitas y cuantas cosas. Hay cosas, culturas, cosas griegas también y de todo ahí. Una mezcolanza tremenda de paganismo y catolicismo ahí en esa tienda. Vamos a hablar un poquito de cómo el papado ha afectado el santuario o evangelio. Eso es lo próximo. El anticristo habría de levantarse contra el santuario. En Daniel 8:11, que habla de ese mismo poder, dice: y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y Apocalipsis 13:5, para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Tabernáculo y santuario es lo mismo en la Biblia. Ahora bien, el tabernáculo que se levantó en la falda del monte Sinaí por Moisés representa el evangelio. 1500 años antes de Cristo nacer, ya Dios había prefigurado su ministerio y su muerte por medio del santuario y sus servicios y las fiestas que se celebraban ahí en ese lugar. Así que cuando el sistema papal se levanta contra el evangelio, al presentar justicia por las obras, al presentar la idolatría, ahí contra muchísimos principios del evangelio, entonces está echando por tierra el santuario, está eliminando el santuario. Nos dice también ahora, Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y así habría una persecución. Y claro, dicen, pues eso es Roma pagana que persiguió a los cristianos. Bueno, Roma pagana persiguió. Se calcula que en los primeros siglos, Roma pagana llegó a destruir 1 millón de cristianos en 3 siglos. Sin embargo, Roma papal ha destruido varios millones de cristianos. Algunos creen que hasta 100 millones de cristianos en su historia. La Inquisición, las torturas, las matanzas, las cruzadas. Y no solamente las cruzadas famosas para rescatar, dizque, la Tierra Santa de manos de los árabes o de los islámicos, sino cruzadas contra los albigenses, contra los valdenses, contra los lolardos, contra los cátaros, contra cualquier grupo que se levantara contra el sistema papal, o que se levantara a predicar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Quiere decir que hubo grandes persecuciones terribles, y las torturas que hacían a la gente eran una cosa increíble. Cuando usted lee un poquito sobre las torturas, búsquese en internet y usted ilústrese. Vea usted de qué manera la Iglesia romana, con su Inquisición, Tribunal de la Inquisición, pudo hacer tantas barbaridades contra los siervos de Dios. El juicio de Juan Hus en el Concilio de Constanza fue quemado en la hoguera el 6 de julio del año 1415. ¿Y cuál fue la maldad, el pecado de Juan Hus? Predicar la Biblia, sencillamente. Predicar que Cristo es el Salvador, predicar las Sagradas Escrituras. Y por eso fue condenado a muerte. Él y luego Jerónimo, su compañero también, y tantos otros miles y miles que fueron llevados a la hoguera por su fe. Esta señora que vemos aquí es María Tudor. María Tudor fue una reina famosísima, reina de Inglaterra. Usted ha oído mucho de los Tudors, se hace una serie de televisión, se llama de los Tudors. Pues bien, María Tudor fue reina de Inglaterra ya cuando Inglaterra era anglicana. Desde que Enrique VIII dividió la iglesia, pues era anglicana, no era católica, se desprendieron de la iglesia católica. Pero ella era católica y quería imponer el catolicismo a la fuerza. Al punto, se dice que mató más de 300 protestantes en Inglaterra justamente por esas causas religiosas. Era tan perversa, tan asesina, tan mala, que le llamaban María la Sangrienta. Ustedes saben lo que es un Bloody Mary, ¿verdad? Que es una bebida roja. Pues ese es un recuerdo de María Tudor. Así que hasta ahí llegó la señora esta tan terrible que era. La masacre de San Bartolomé. Esa es una de las manchas más feas en la historia de la Iglesia Católica. Este año, 1572, 24 de agosto, hubo una matanza, una masacre terrible en Francia. Sencillamente, los hugonotes eran una facción protestante muy numerosa y muy influyente, al punto que habían nobles que pertenecían a los hugonotes, pero la reina Catalina de Medici se empeñó en acabar con los hugonotes.
y para ello usó al duque de Guisa y planeó una masacre y dirigió una masacre tremenda en la cual murieron más, se creen, más de 250,000 fueron muertos en esa matanza tremendamente. Aquí hay un cuadro de Giorgio Vasari que muestra esa matanza más o menos. Ahí se ve también la reina inspeccionando los muertos, etc. Mataron hombres, niños, mujeres, no respetaron ni edad, ni sexo, nada. Mujeres encintas, las mataban niños, bebés, mataban todo. Fue una cosa terrible. Así que esa matanza de San Bartolomé, cuando el Papa supo la noticia, ordenó una misa Te Deum, una misa pública, para que se celebrara la muerte de estos inocentes, por así decirlo, los hugonotes, aunque también hubo hugonotes que eran guerreros también, hubo guerra también ahí, pero aquí fue una cosa increíble por sorpresa. Esta medalla conmemorativa de la matanza de San Bartolomé, acuñada por el Papa Gregorio XIII, agosto de 1572, ustedes ven la efigie del Papa en un lado, el otro lado están matando los hugonotes. Ustedes notan que hay ángeles con espada matando. La iglesia aprobó esa matanza. Por más que quieran negarlo, la iglesia la aprobó y la medalla que está en el Museo Vaticano es más que clara al respecto. Usted dice, pero caramba, Cajiga, el Papa no es ningún rey, el Papa es el jefe de la iglesia. Bueno, miren, el Papa siempre ha sido considerado como rey del Estado Vaticano. Pero miren qué interesante, Bonifacio VIII, que fue Papa de 1294 a 1303. En el jubileo de 1300, este Papa, Bonifacio VIII, sentado en el trono de Constantino, llevando la espada imperial, luciendo una corona y moviendo un cetro, gritó a la multitud de sus leales peregrinos: yo soy César, yo soy emperador. Y así ha sido considerado el Papa todo el tiempo, como un César. De hecho, si usted va, por ejemplo, al Coliseo Romano, usted nota que ahí dice, está el nombre del Papa, y usan la frase Pont Max, Pontífice Máximo, que era un título que usaba el César, los Césares. Y la Iglesia Católica lo usa Pontífice Máximo, somos Pontífice, que es lo que usa el papado. Así que vemos nosotros cómo se levantó el papado contra todo imperio, contra todo reino, y sencillamente era el poder más fuerte, más poderoso de toda la Edad Media y el Renacimiento. El Renacimiento, usted sabe, el Papa Julio II y todas ahora con Miguel Ángel, etcétera, y la Capilla Sixtina y todas estas grandes decoraciones que hizo el Vaticano, etcétera, etcétera, cómo saquearon los monumentos romanos para robarse los mármoles y las piedras para hacer sus templos, sus iglesias. Así que eso es terrible. Bueno, en el Coliseo había una plancha de plata, estaba puesta en el Coliseo, y se la robó el Papa Barberini. Y los romanos, para desquitarse con el Papa, le pusieron una placa que decía: quod non facerum barbari, facerum barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, hicieron los barberini, que se robaron las planchas de plata del Capitolio, del Coliseo Romano. Así que así, mire, como usted ve la María Novella, por ejemplo, una linda iglesia preciosa en Florencia. Yo estuve ahí, una iglesia bellísima. Y ahí tiene unos mármoles rosados y grises y verdes. Preciosos mármoles. Eso todo era de los templos y los edificios romanos. Sencillamente lo saquearon todo para adornar sus iglesias. El emperador Enrique IV de Alemania, en el 1076 tuvo un conflicto con el Papa Gregorio VII, Hildebrando. Era un conflicto con las investiduras. El Papa decía que él tenía derecho de investir a los nobles de Europa. Y el emperador le dijo: bueno, tú te encargas de investir a los sacerdotes, a los obispos, arzobispos, cardenales, etcétera, y yo me encargo de la nobleza, de ordenarlos, investirlos. Pero el Papa dijo: no, yo tengo la espada temporal y la espada espiritual, así que yo tengo derecho. Así que excomulgó no solamente al rey, excomulgó a toda Alemania completa. Y una excomunión, eso era, no daban ni misa, cerraban las iglesias y todo, entonces se daban ni bautismo ni nada, no se podía. La gente tenía un temor terrible a eso. Y pusieron ese interdicto a Alemania, al punto que el Papa exigió que el emperador fuese descalzo en pleno invierno a Canosa, donde él se encontraba allá en Francia, donde se encontraba de vacaciones, y se humilló el emperador ante el Papa, le quitó la excomunión. Y él fue todavía un cuadro besando los pies y todo al Papa. Y entonces luego dice, 3 años después, al seguir las fricciones entre la sede papal y el rey, el Papa volvió a excomulgarlo. Esta vez excomulgó a él
completamente, así que murió excomulgado de Roma. Bien, tenemos algo interesante ahora sobre la ley de Dios. Volvemos a Daniel 7:25, ese tremendo versículo que conecta a Daniel 7 con Apocalipsis 13. Y nos dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, obra del anticristo. Pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Y cuál es la ley? Obviamente, la ley de Dios. La ley de Dios, o el decálogo, o los 10 mandamientos. Hay un mandamiento ahí que es el que como que le molesta a alguna gente, ¿no? Que es el cuarto mandamiento que ordena reposar el sábado. Los cristianos primitivos, según Hechos de los Apóstoles, guardaban el sábado fielmente. Y la iglesia primitiva, primer siglo, guardó bien el sábado todo. Y se acabó el sábado a través de todas las edades. Pero hubo una intromisión del paganismo en medio del cristianismo. Ya de mediados del siglo II, por medio de una guerra que hubo de Bar Kokhba, hubo una persecución contra los judíos. Y algunos cristianos temerosos quisieron apartarse de cualquier cosa que oliera a judaísmo y comenzaron a abandonar el sábado y a darle cierto cariz de santidad al día del sol, primer día de la semana. Pero ya en el año 321, siendo emperador Constantino el Grande, dio un edicto. Y miren qué interesante como dice este edicto de Constantino: que todos los jueces, la gente de la ciudad y todos los comerciantes descansen en el venerable día del sol. Pero aquellos que viven en los campos atiendan con plena libertad los sembrados, siendo que a menudo sucede que ningún otro día es tan adecuado para sembrar el grano o plantar viñas. Así no dejarían pasar el tiempo favorable y perder las provisiones que el cielo les otorga. Así que Constantino da la primera ley dominical, ordenando en su imperio que se observe, que se descanse el día primero de la semana, llamado el venerable día del sol. Y así tenemos que eso le dio ímpetu ya a aquellos grupos que estaban ya dándole cierto cariz de importancia al primer día de la semana, al día del sol, y la iglesia comenzó entonces a darle más importancia a ese día que al sábado de Dios. Decía que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Usted mira la Biblia católica, cualquier Biblia católica, que todas son muy buenas, y compara con el catecismo católico, y usted notará que hay cambios. Hay 4 cambios notables en los 10 mandamientos. Primeramente, el primer mandamiento lo cambiaron. Dice la Biblia, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Pusieron amar a Dios sobre todas las cosas, que son así lo que dice el mandamiento, la letra del mandamiento. El segundo, prohíbe el culto a las imágenes. No te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ella ni le darás culto. Y dice, ese mandamiento fue eliminado por completo del decálogo. Y el segundo está, no tomar el nombre de Dios, tu Dios en vano, que ese es el tercer mandamiento. Así que ya se altera el orden de los mandamientos ya, porque se eliminó el segundo mandamiento, se borró por completo. El cuarto, que dice en la Biblia católica, recuerda el día del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. Ese pusieron, santificarán las fiestas. Y las fiestas del domingo y los días de guardar de la Iglesia católica. Así que ahí vieron ese cambio radical. Ahí cambió el tiempo. El tiempo de Dios lo cambió. Pensaba en mudar los tiempos y la ley. Ahí fue el tiempo cambiado justamente. El séptimo día, el primer día de la semana. Luego los mandamientos siguen en ese orden, pero ya como quitaron un mandamiento, ¿qué hicieron con el 10º? Lo partieron en 2. Fíjense cómo dice la Biblia católica. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Y ellos pusieron 2. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Así que la partieron en 2 para tener 10 mandamientos. Note la forma astuta en que la ley de Dios fue cambiada. Y los católicos sinceros siguen esos mandamientos que no son los mandamientos de Dios. Definitivamente, con esos 4 cambios, señores, sencillamente no es, ya es una sombra de lo que es realmente la ley de nuestro Dios, el decálogo o los 10 mandamientos. La ley que Dios escribió con su dedo y que la habló Él directamente al pueblo. Una cosa es la ley de Moisés, llamada la ley en el Nuevo Testamento. No, la ley es una cosa, pero el decálogo o 10 mandamientos es otra cosa. Una cosa es la ley que Dios habla y escribe, y otra cosa es la ley que Dios usa a Moisés para escribirla. Un mediador que es Moisés. Ahora, Lucio Ferrari dice,
El Papa es de tan grande dignidad o autoridad y poder que puede modificar aún las leyes divinas. Fíjense, el Papa que puede modificar la ley divina, señores. Es una tremenda blasfemia también. La Iglesia Católica admite que ella cambió el día de reposo. Texto del Catecismo de la Doctrina Católica para el Convertido de Peter Gierman, edición de 1957, página 50. Dice, pregunta, ¿cuál es el día de descanso? Respuesta, el sábado es el día de descanso. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, ¿y la Iglesia desde cuándo tiene autoridad para cambiar la ley de Dios? Nunca. Dios nunca ha dado tal autoridad a nadie. El mismo Dios no la ha cambiado. No cambia su ley. Dice Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El Concilio de la Odisea del siglo IV dice así en el Canon 29, los cristianos no han de judaizar y estar ociosos en sábado, pero han de trabajar en ese día. Pero el día del Señor, o sea el domingo, debe ser especialmente honrado. Si se hallaren judaizando o guardando el sábado en este caso, serán separados de Cristo. En otras palabras, era un delito guardar el sábado. Y según la enciclopedia Spasa-Calpe española, dice que a que se sorprendía guardando el sábado, se le rapaba la cabeza y se daban 100 golpes por guardar el sábado. ¿Qué les parece? Contrario a lo que Dios dice en su palabra. Ahora mire qué confesión linda de Cardenal James Gibbons, que fue el representante del Papa en Estados Unidos para principios del siglo XX. El libro La Fe de Nuestros Padres, de la página 89, dice 92ª edición, o sea, edición número 92, dice, podéis leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no hallaréis una simple línea que autorice la santificación del domingo. La Biblia ordena la observancia religiosa del sábado, día que jamás santificamos. Bueno, con esas admisiones, tenemos que aceptar sencillamente que la Iglesia Católica acepta que sí, ella puso su mano en la santa ley de Dios. 13:5 Apocalipsis. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Daniel 7:25. Entregados en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. Bueno, tiempo es un año, que son 360 días. Tiempos son 2 años, 720 días. Medio tiempo, medio año, 180 días. Usted suma, da 1260 días. Y 42 meses a 30 días también da 1260 días. Y significan años en profecía. Ezequiel 4:6, Dios da ciertas profecías de tiempo como una clave especial para que entendamos su palabra. Da días por años. Así que son años, 1260 años de supremacía papal. En el año 538, después de Cristo, Justiniano el Grande dio un edicto en el cual nombraba al obispo de Roma principal obispo de la cristiandad. Mire cómo dice el texto del Código de Justiniano. Ordenamos que el Santísimo Papa de la antigua Roma ha de tener el más alto rango que los otros pontífices u obispos. Pero el Beatísimo Arzobispo de Constantinopla o la Nueva Roma ha de ocupar el segundo lugar después de la Santa Sede Apostólica de la antigua Roma, la que tendrá supremacía sobre las otras sedes. ¿Lo tienen ustedes ya? Así que antes de ese año, 538, no existía el papado como lo conocemos hoy. No, había un obispo en Roma, muy influyente, pero no era obispo principal de todas las iglesias. Había 5 obispados, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla. 5 obispados. Y los 5 tenían su misma jurisdicción. Pero ahora, Justiniano le tapó la boca a todos los demás. No, el de Roma es el que vale más, es el más importante. Ese tiene supremacía sobre todas las demás sedes apostólicas. Ahora, aquí vamos a Pío VI. Pío VI fue obispo de Roma en día de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Hubo fricciones con la sede papal y el emperador Napoleón. Y él envió a su general Berthier a Roma, al Vaticano, tomó preso al Papa Pío VI, que estaba bastante viejo y enfermo, y lo llevó preso así, lo encadenó, lo presentó encadenado por las principales ciudades de Italia y después lo llevó preso hasta Valence, en Francia, donde murió al año siguiente. Tenemos entonces que del año 538, del edicto de Justiniano, hasta 1798, que el Papa fue preso por el general Berthier, hay los 1260 años de supremacía papal. Pero bien ustedes, no iba a estar la iglesia sin papa por mucho tiempo. En Venecia se reunieron 32 cardenales
y nombraron a Bernabé Chiaromonti con el nombre de Pío VII, el siguiente papa. Este papa pues está presenciando aquí la coronación de Josefina, la esposa de Napoleón, en 1804. El papa fue invitado, pero ni caso se le hizo. Siempre es que el papa hacía una coronación, él es que lleva la corona y todo, no, pues no. Napoleón, cuando el papa venía con la corona, él mismo se la puso, una corona de hierro que él tenía. Él mismo se puso la corona y no permitió que nadie lo coronara, porque era realmente bien fuerte. Y hubo muchas fricciones todavía con la sede papal. Decía Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Recuerdan que les dije que eran 7 cabezas, y la séptima cabeza era el papado. Pues esa séptima cabeza fue la que fue herida. Dice, pero fue curada, dice ahora. 1798, el Imperio francés declara abolido el papado. 1929, Tratado de Letrán, Mussolini, primer ministro italiano, y el cardenal Gaspari, representante de la sede papal, firman concordato y comienza a sanar la herida. Miren qué interesante. En este periódico de San Francisco Chronicle, justamente aparece el 11 de febrero de 1929. Mussolini y Gaspari firman pacto histórico. Y continúa diciendo, sanan herida de muchos años. Sanó la herida. Justamente ya. Es decir, que hasta el periódico confirma la profecía bíblica. Aquí tenemos al Papa Pío XI celebrando su victoria en Letrán. Así que hay una procesión interna en el Vaticano celebrando la victoria del Papa, porque ahí no solamente le dieron autonomía al Vaticano, sino que le dieron una cantidad de dinero por la pérdida de los estados pontificios y también en bonos otra cantidad tremenda, así que enriquecieron más todavía al Vaticano. Y aquí tenemos ahora el esplendor que vive el Vaticano, cómo se recibe el Papa donde quiera que va. Los grandes imperios, los grandes reinos, estados del mundo lo reciben con grandes honores, porque está la herida sanada ya. Alejandro VI, Rodrigo Borgia, uno de los papas más inescrupulosos que ha tenido la Iglesia Católica. Tenía esposa antes y después de ser papa. Casó 2 veces a su hija Lucrecia. Su hijo César era un magnate financiero. El papa era bien lujurioso, tremendamente. Savonarola, Jerónimo Savonarola. Este hombre era un reformador italiano y él acusó al Papa de todas las barbaridades que hacía. Y el Papa ordenó iba a poner en interdicto a Florencia si no mataban a Savonarola. Alejandro VI amenazó con interdicto a Florencia si no callaban a Savonarola. El pueblo temeroso apresó al reformador, luego de torturado, fue ahorcado y quemado el 23 de mayo de 1498 en la Plaza de Florencia, como vemos aquí en el cuadro. Definitivamente continuaron las persecuciones. Ha habido papas entonces ahora como Angelo Roncalli y Juan XXIII, que son papas que han sido personas reconocidas por su bondad y más cautelosos, más cuidadosos que los otros papas anteriores. Pío VI. Pío VI fue un papa muy blandengue con la mafia italiana, mafia romana. Y este libro de Richard Hammer, Contacto del Vaticano, dice el asombroso relato de la negociación de miles de millones de dólares en valores falsificados entre la mafia y la iglesia. Aquí está el presidente del Banco Vaticano, Paul Marcinkus, obispo Marcinkus, que el Papa sencillamente lo nombró a esa posición, y cuando el gobierno italiano quiso denunciarlo, quiso castigarlo por sus crímenes, el Papa Juan Pablo II no permitió. Y después fue llevado allá a Estados Unidos. Luego estaba con Cody, que es su amiguito de allá de Chicago. Albino Luciani, Juan Pablo I. Este papa fue papa por muy poco tiempo. Sencillamente murió. Y dice aquí, este libro, El nombre de Dios, de David Yalom, descubre que el Papa Luciani fue asesinado, apenas había estado 32 días en la silla del Vaticano. Y él murió. Dicen que un infarto de miocardio, pero se cree que fue asesinado, fue envenenado. Carlos Bostila, Juan Pablo II, un tremendo individuo, muy inteligente, muy apto, pero demasiado mariano, demasiado conservador, muy orgulloso. Dice la Biblia, Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Juan Pablo II y el arzobispo de Canterbury de Inglaterra, bebiéndose su copita juntos. Aquí tenemos con el patriarca de Constantinopla, con el cardenal católico, también tratando de unirse con los ortodoxos. Aquí está con el primer ministro de Israel,
el Papa Juan Pablo II, dice el 18, aquí sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. La versión Torres Amat dice ese mismo texto. Aquí está el saber, quien tiene pues inteligencia calcula el número de la bestia, porque su número es el nombre que forma las letras del nombre de un hombre. Y el número de la bestia es 666. 666, el número de la bestia, dice el erudito judeo-cristiano, judeo-británico Hugh Confield. En su libro La Biblia estaba correcta, dice, la alusión numérica a individuos era muy popular en el mismo siglo en que el Apocalipsis fue escrito. Así que se usaba eso. Usamos el nombre Vicarius Filii. Dicen que no, que ese no es el nombre del Papa, que para aquí, para allá. Pero sí, en esta donación de Constantino del siglo VIII, dice claramente la palabra Vicarius Filii Dei. Vicario o representante del Hijo de Dios, sí aparece. Y esa palabra dice la revista católica Arzón de Visitor, del 15 de noviembre de 1914. Las letras escritas en la mitad del Papa son estas. Vicarius Filii Dei, que es el latín para vicario del Hijo de Dios. Y entonces tenemos la palabra Vicarius Filii Dei, que dicen que la usó y que Elena White, mentira. Elena White nunca usó esa palabra. Sí la usó Uriah Smith y antes que él, muchísimos otros protestantes usaron la frase Vicarius Filii Dei o el título Vicario del Hijo de Dios. Y cuando usted saca la numeración por números romanos, noten ustedes que da exactamente 666. El papado o el papa es el anticristo. No porque dé 666, porque se puede hablar cualquiera, sino porque cumple toda y cada una de las datos de la profecía de Apocalipsis capítulo 13 y Daniel 7. Hoy el profesor Cajiga nos ha hablado de la gran bestia de Apocalipsis 13. Vimos que llegó hasta el verso 8 y luego nos llevó al verso final para hablarnos sobre el 666. En el próximo tema, él continuará con los versos del 9 al 17, con el título La marca de la bestia. Que Dios les bendiga.